Buenas noches, los saludo desde Ocaña, norte de Santander, Colombia. Mi nombre es José David Chaparro Sandoval y tal vez algunos que me están viendo en este video me conozcan, otros tal vez no me conozcan, pero por favor presten mucha atención a la palabra de Dios, que es lo que voy a compartir ahorita. Este video es el resumen de la predicación expositiva en el libro de Marcos capítulo 11 de los versículos 12 a 19. El texto bíblico dice así: al siguiente día o al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma a nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. En algunas Biblias este texto tiene estos títulos: la maldición de la higuera estéril y la purificación del templo. Y vemos precisamente que los versículos 12 al 14 es la maldición de la higuera, y el versículo 15 al 19 es la purificación del templo. El Señor Jesús reacciona contra una higuera que no da fruto, está llena de hojas pero sin fruto. El Señor tuvo hambre, recordemos que Él es 100% Dios y 100% hombre, y en su humanidad Él tuvo hambre. Vio una higuera que no tenía fruto, pero que estaba llena de hojas, y el Señor la maldijo. Nos preguntamos: ¿por qué maldijo esta higuera? Y tal vez lo más relevante para nosotros hoy: ¿por qué el Espíritu Santo quiso que el evangelista Marcos incluyera este relato en su evangelio? Para poder entender este texto tenemos que estudiarlo a la luz de su contexto. En Marcos capítulo 11 vemos al principio del texto la coronación falsa de un verdadero rey, un evento que marcó el principio del fin del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. En este evento vemos que muchas de las personas que aclamaron a Jesús cuando entró en Jerusalén ese domingo de Ramos, echando ramas en el camino y gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa misma semana iban a pedir a gritos que fuese crucificado. El Israel nacional estaba rechazando al Mesías, y Jesús lloró sobre Jerusalén, como se nos dice en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas. Y es en ese estado de ánimo que el Señor se retira de Jerusalén para pasar la noche en Betania con sus discípulos. El lunes en la mañana regresan a Jerusalén, y es entonces cuando ocurre este evento donde el Señor maldice la higuera. La higuera estaba llena de hojas pero sin fruto, como hemos visto. En otras palabras, este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. En este pasaje también vemos cómo el Señor se enoja con lo que ve en el templo de Jerusalén, cómo se convirtió en una cueva de ladrones. Vemos cómo es la idea del Señor de alcanzar a judíos y a gentiles. También los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle, y tenían mucha envidia de él. Y de aquí podemos sacar varias lecciones. Una lección muy importante que podemos sacar es que el Señor maldice a la higuera, y era una higuera que se veía muy bien, pero estaba seca por dentro. Y así pueden ser varios cristianos, pueden estar llenos de buenas obras, de cosas que parecen muy buenas, pero sin fruto, y el Señor no quiere que seamos sin fruto.
También otra lección que sacamos acá es acerca de la envidia que le tenían estos sacerdotes al Señor Jesucristo y estos escribas. Ellos se sentían mal, no por toda la idolatría que había, ni porque Israel era una higuera sin frutos, sino se sentían mal era porque el Señor Jesucristo lo seguía mucha gente, y esta envidia también los tenía mal. Pero aunque ellos tuvieron esta envidia con el Señor tenía un plan, el cual era morir en la cruz para dar su vida en rescate por muchos, que es lo que estamos viendo en el Evangelio de Marcos, que el Señor vino como siervo, vino a servir, no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Muchas bendiciones.